La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Muy bien, muy buenas noches, estimados oyentes que están aquí como todos los martes escuchando su programa De Familia en Familia con Mami Nena. El día de hoy le tenemos un dúo dinámico para su programa de esta semana. El dúo Ramón Sirí y Ramón de la Rosa. Y no Ramón de la Rosa el monseñor, sino el sobrino. Hoy es el dúo de los Ramones. Buenas noches, Ramones, Tocayo. Mira, buenas noches. Qué gusto estar por aquí nuevamente con nuestros hermanos de Familia en Familia con Mami Nena. Para mí siempre es un placer traer un tema especial, preparar contigo un programa y también con el equipo que siempre nos apoya cada martes. Hoy no es la excepción. Hoy tenemos un programa bien especial, bien interesante, bien acorde al tiempo actual que el que está viviendo nuestra Santa Iglesia. Bien, entonces, como todos los martes, vamos a iniciar antes de entrar en nuestro programa en lleno. Vamos a ponernos en la mano de nuestro Señor Jesucristo, iniciando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche nos encontramos aquí, sirviendo en tu nombre, sirviéndote a ti, tratando de dejar algo que sirva para la comunidad, para las familias, para los seres humanos, para que puedan estar cada día más cerca de ti, para que podamos todos ser ejemplo tuyo y testimonio tuyo. Te damos gracias por elegirnos como siervos tuyos. Te pedimos que seas tú el que habla a través de nuestras bocas, que seas tú el que lleve el mensaje que tú deseas. Y que aquellos que nos escuchan abran su corazón y su mente para poder aprender de todo esto que vamos a mencionar el día de hoy. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Ramón, vamos a primero nuestra canción de entrada, que es alegórica al tema que tenemos esta noche, y volvemos en breve. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, al
Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Muy bien, luego de esta hermosa canción que hemos escuchado, me imagino que ya saben más o menos por dónde va el tema. Hoy vamos a hablar del patrono a quien la iglesia le ha dedicado su tiempo este año, al patrono de la Iglesia Católica, aquel que siempre ha estado ahí de manera silente, de manera obediente, de manera fiel, fiel a Cristo en primer lugar y fiel a su familia. Y ese es San José. Tú sabes, Ramón, que yo tengo una especial predilección por San José. Y cuando estábamos preparando el tema, y creo que te lo dije a ti en privado, aquella vez, yo tengo una especial predilección por San José, porque San José refleja la figura paterna, San José refleja la imagen de padre, de esposo, de hombre de Dios. Y en este tiempo donde tenemos una cultura donde se cuestiona mucho la figura del padre, donde se cuestiona mucho la figura masculina, donde se quiere tergiversar la figura del hombre. Este año de San José que el Papa Francisco convoca para este 2021 nos pone a meditar en esa figura. Te pone a ti y a mí en el reflejo de nuestro santo patrono sobre el modelo que todo hombre, todo padre, toda persona que decida vivir a la manera de Dios debe de seguir, debe de vivir y debe de conducirse. Y qué bueno que la iglesia como sabia nos propone este año para como iglesia renovar nuestra fe y renovar nuestra vocación de servicio. Y también, Ramón, algo que me llama mucho la atención y es porque hace varios años, y lo conté en un programa hablando del Día de los Padres, de que mi hijo me decía, papi, pero solamente se habla en la iglesia de las santas, se habla de María, se habla de la madre, se habla de muchas mujeres, pero ¿y los hombres qué? Y yo le decía, no te preocupes. Así mismo es, y no es que esté mal, la iglesia está llena de ejemplos de mujeres, pero también está llena de ejemplos de hombres. Yo le dije al hijo mío en ese momento, mira, no te preocupes, que cada vez que me toque preparar un tema y que me lo dejen elegir, voy a hablar de San José como modelo, como figura masculina de la iglesia y como ejemplo a seguir, al igual que Jesús. Y por eso estamos aquí en esta noche y vamos a compartir a la luz de la doctrina de la iglesia, a la luz de un documento precioso que el Papa Francisco promulgó en diciembre del año pasado, convocando este año a meditar la vida de San José, la vida nuestra como padres, como figura masculina, pero también la vida de nosotros como creyentes, cristianos católicos, debemos de guiar y debemos conducirnos. Y vamos a usar como referencia, Ramón, esa carta. ¿Sabes? Y perdóname que te interrumpa antes de tú continuar. Sabes que tú no eres el único predilecto de San José. E incluso voy a empezar mi participación sobre este santo con mi testimonio personal. Yo también siempre he sentido como eso, de que bueno, San José no se menciona el que la Virgen le dijo al Señor, hágase en mí según tu voluntad, pero también se menciona que luego de eso el ángel se le apareció a San José y San José también obedeció de manera silenciosa, sabiendo también los riesgos que eso conllevaba en aquel tiempo, donde tú tenías un hijo de una mujer con la que tú no estabas casado, con la que tú no habías tenido relaciones, entre muchas otras cosas. Pero mi testimonio va en la línea de que hace tiempo yo fui operado de los testículos y siempre existió el riesgo de que el día que yo quisiera buscar hijos, yo no pudiera. Pues cuando mi esposa y yo nos casamos, que al tiempo queremos empezar a buscar hijos, vemos que no sale nada. Cuando voy a donde mi doctor me dice, bueno, mira, tú tienes los problemas, tú tienes que tomar unas vitaminas naturales para ayudarte. Y cuando vamos entonces donde el médico de mi esposa, también le dicen, tú también tienes problemas, tú necesitas ayuda, vamos a ver cómo manejamos el tema de ayudarlos. Y bueno, inmediatamente el primero que llamamos fue a mi tío, a Monseñor, y cuando lo llamamos,
él lo que nos dice es, pongan su deseo de tener un bebé en manos de la Virgen. Y me llamó mucho la atención cuando él dijo, y en manos de San José. ¿Por qué? Porque así mismo como le pedimos intercesión a la Virgen como Madre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? San San José. José. E incluso vemos que en las fotos que nosotros tenemos de la Virgen o la imagen que está en la basílica, ¿quién está detrás de la Virgen? San Como José. protector, San San José. José. Entonces, Patrono así de las mismo, cosas difíciles, Ramón. Por eso porque el monseñor bueno, fue que sabio cuando te dijo, patrono de las cosas difíciles. mira qué difícil fue que tuvo que aceptar tener un hijo porque Jesús lo mandó, porque Jesús le dijo, ese será tu hijo y te casarás con tal mujer sin él saber, sin él tener ninguna conexión ni nada, sencillamente porque el Señor lo eligió a ellos. Y Siri, te cuento que al poco tiempo de nosotros ponerlo en manos de ellos, nosotros ni tuvimos que tomar casi medicamentos ni nada, y sin darnos cuenta estábamos esperando a nuestra hija mayor. Y nosotros incluso fuimos allá a la basílica, lo ofrecimos el embarazo, y luego de que la niña nació, fuimos allá a darle las gracias. Y eso hicimos igual con nuestro segundo hijo. Y por eso te digo, es mi testimonio, o sea, yo creo fielmente en que Él intercede por nosotros también. Y todo el Claro que que me ha sí. dicho después de eso, de que no, mira, que yo quiero tener un bebé, que ponme en oración, ofrézcaselo a la Virgen y a San José. Es así. Y por eso nuestro Santo Papa, a propósito de que te comento un dato histórico, bueno, cumplimos 150 años ya de que el Beato Pío IX, en el 1870, lo declara patrono de la Iglesia Católica. José, que conocemos poco de él en la Biblia, siempre lo vemos haciendo, actuando, ejecutando cosas. Un padre, como tú dices, silencioso. Y como tú dices, tuvo que asumir una paternidad legal contrario al pensamiento de la época. Y por eso el Papa, como te comentaba, vamos a usar como referencia la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, porque ahí a lo largo de toda esa carta revela virtudes de San José, que tienen que ser las virtudes nuestras como cristianos, como padres, como esposos, y revela el plan de Dios para la familia. Y ya con eso podemos ir entrando un poquito en materia. Vemos primero cómo el ángel Gabriel le hace el anuncio a María. Y eso está en Lucas. Sin embargo, luego que el ángel Gabriel le da el anuncio a María, toda la vida de Jesús, por lo menos lo que relatan los evangelios, ¿con quién es que Dios trata? ¿Con María o con José? Con Con San José, José. con San José. O sea, cada momento crucial de la vida de Jesús, niño, la infancia de Jesús, con quien Dios trata es con José. O sea, la responsabilidad en la tierra de la crianza de ese niño y del cuidado de María es con José, que luego el Señor sigue tratando en sueño. Hombre trabajador, humilde carpintero, como lo plantea la Biblia, desposado con María, llamado un hombre justo. Y el otro día leí un artículo sobre el significado de la palabra justo en la Biblia y apelaba a la justicia de Dios. O sea, que esa palabra en el idioma original apela a la justicia de Dios. O sea, que José es justo, parecido a la justicia divina. Ahí tuve la grandeza de ese hombre callado, de ese hombre que obedece a Dios. Ahí hay otra cualidad de San José, que es un esposo obediente. Y por eso la iglesia lo declara patrono. No porque no lo era, sino porque ya la iglesia les reconoce ese valor que ya siempre ha tenido. Y esta carta, por ejemplo, en su primer punto, habla de Padre amado. Sí. San José, Padre amado. ¿Por qué? Porque entró en el servicio de la total o de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. Es decir, fue un padre tan amoroso que, óyeme, que se entregó, que en su paternidad se ve una vida de servicio, que no vio a María ni a Jesús como una carga,
no vio a su familia como una carga, no vio el llamado de Dios como una carga, sino que se donó a sí mismo a cumplir esa vocación para con su familia como Mira, eso que tú sacerdote. mencionas de la carga, óyeme, eso es mucho que decir, porque nosotros, por ejemplo, que somos padres, nosotros buscamos tener nuestros hijos. Nosotros sabemos la responsabilidad que buscamos, procuramos y creamos. Nosotros mismos, tú y yo. Tú con tu pareja decidiste tener unos hijos y los tuviste, los trajiste al mundo y has asumido esa responsabilidad. Pero ¿quién decidió hacerlo? Tú, responsablemente. Yo lo asumí responsablemente. Pero que a José le digan, esa es tu mujer, ese es tu hijo, hazte responsable. Yo me imagino, me pongo en sus zapatos y bueno, no es nada fácil. O sea, la palabra suena un poco dura, pero si tú te pones en la realidad, es una carga. O sea, tú me estás diciendo a mí, asume algo que tú no estás quizás ni preparado para eso. Claro, Pero claro, para hacer, para obedecer a un mandato de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar lo que necesitamos en el camino. Y así lo hizo con San José siempre. Y claro. lo fue instruyendo, lo fue preparando, como tú dices, en cada sueño. Y Él es un modelo a seguir en todo el sentido de la palabra. Pero solamente con ese sí inicial, yo acepto esta carga, ya es digno de ser patrono. Ramón, y una carga, por llamarlo carga, pero vamos a decir así, asumió una vocación de servicio, asumió una vocación de entrega, una vocación de coayudar al plan al plan de salvación, igual como nosotros lo hemos asumido cuando decidimos formar una familia, y una carga o una vocación que debe de darse siempre y continuamente, porque a veces está la tentación de uno como padre de querer tirar la toalla y delegar la educación de nuestros hijos, la formación en la fe, suplir las necesidades de la familia a otras cosas, ¿no? Queremos delegar la educación en la fe al catequista, queremos delegar la formación de nuestros hijos al colegio. Sin embargo, Sí. oye, el hecho de que José fuera con el niño de 12 años al templo, que por ahí ya es que se habla, la última vez que escuchamos hablar de José en la Biblia, por lo menos del registro bíblico, Sí. fue que él salió corriendo a buscar el muchachito que se le quedó en el templo. Ajá. Y yo recuerdo aquel, Cuando él estaba entrenando, cuando Jesús estaba entrenando. claro que sí. Y él asumió su compromiso de padre y educó a Jesús en la fe. O sea, dice que Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia y José estaba ahí junto a María acompañando a ese niño en su plan. O sea, Jesús creció de un hogar cristiano, por decirlo así, de un hogar religioso, de un hogar criado y educado en la fe, en la fe del Antiguo Testamento o en la fe judía, pero muchas de las cosas que Jesús dijo, vivió, hizo y practicó, ¿dónde lo aprendió? En la casa con una figura Todo eso fue paterna. con el ejemplo de José. Exactamente. Y ahí entra el segundo punto, que también un padre de ternura. Óyeme, José acompañó a Jesús, me imagino, hasta cuando aprendió a caminar. La Biblia no En lo dice, todo. pero que Jesús fuera llamado el hijo del carpintero significa que Jesús tuvo una relación íntima con su padre José. Claro. Entonces, entendamos y metámonos en la profundidad de la palabra a entender más allá. O sea, Jesús como niño seguramente se cayó. Jesús se le salió corriendo algún perro en la calle y se refugió bajo los brazos de De José, su padre. de su padre exactamente. Entonces, es un padre de la ternura porque acogió y enseñó a caminar y guió. Se sabrá Dios cuánto, bueno, no había pamper, cuánto paño de tela cambió José, ¿Cuánto habrá lavado? cuánto habrá lavado, cuántas veces llegó cansado del trabajo de carpintería y se puso a educar al niño en los temas de la fe. Y lo guiaba también en ese ejemplo, en ese ejemplo de un buen hombre, de un niño obediente, en la vida misma de ese niño cuando iba creciendo. Señores, no es
pensemos un poco. 12 años. Quiero que sigan conmigo este ejemplo. Ya para la cultura judía, un jovencito de 12 años era un hombre. No necesariamente debía estar bajo la tutela de papá y mamá a esa edad. Que él subiera al templo con sus padres indica que el niño ya gustaba por las cosas de Dios. Pensemos en esto. O sea, ya a los 12 años Pero Jesús podía haber dicho, eso no llega yo me solo. quedo en Nazaret. Por eso, como tú dices, Ramón, eso no llega solo. El hecho de que Eso nuestros llega con hijos... el ejemplo. Exactamente, exactamente. El hecho de que un niño guste de las cosas de Dios ya a los 12, 13, 14 años significa que como padres, hemos sembrado una base, hemos inculcado una formación. El hecho de que sea llamado el hijo del carpintero significa que José y Jesús pasaron mucho tiempo juntos trabajando en un taller y era reconocido como tal. Y ahí se evidencia la ternura de José con Jesús, la ternura que tenemos que tener nosotros con nuestros hijos como cristianos y en la familia. Y hay un tercer elemento que ya tú comenzaste a mencionarlo ahorita, padre en la obediencia. Así mismo En es. la obediencia. En la obediencia a la voluntad de Dios. Totalmente. Óyeme, Otro José, ejemplo a seguir. era preocupante que su novia con la que él estaba desposado, con la que quiso romper un compromiso en secreto para no avergonzarla a ella. Si a eso habla de la buena costumbre y de la buena comprensión y la buena vida que tenía San De José. que era un caballero. El Antiguo Testamento decía que casos así, pónganlo en la puerta del templo o en la puerta de la ciudad, citaba el Antiguo Testamento, y apedreen a esa mujer. Eso era la ley que decía eso, el Antiguo Testamento. Vayan a la puerta de la ciudad ante los ancianos y apedreen. El hecho de que José quisiera dejarla en secreto y romper su compromiso en secreto hablaba del amor que le tenía a María y de la que no quería que ella pasara una vergüenza. Y esa preocupación era real. Sin embargo, cuando Dios se le presenta en sueño, dice Mateo 1:24, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Y tenemos nosotros que preguntarnos ahora si somos obedientes, si queremos hacer como dijo San Pablo en la carta a los Efesios, que el esposo es la cabeza del hogar. ¿Estamos nosotros como hombres, como esposos, como cristianos, sometiéndonos a la voluntad de Dios en obediencia? Y Dejo esa fíjate, pregunta en el aire. aparte de eso, voy a retomar una palabrita que tú mencionaste. Lo de no querer poner en vergüenza. ¿Cuántas veces nosotros, sin darnos cuenta, otra preguntita que voy a dejar en el aire, cuántas veces nosotros como esposos, sin darnos cuenta, hacemos pasar vergüenza a nuestras esposas? Ya sea porque nos burlamos de ella, ya sea porque hablamos mal de ella con nuestros amigos, con nuestros familiares, ya sea porque la irrespetamos con otras mujeres, ya sea por medio de que vemos a otras mujeres con ojos impuros, porque las deseamos, porque llegamos a la infidelidad en sí. Eso es lo que queremos para nuestras esposas, o el legado que nosotros queremos dejar como padres. Aparte de eso, él no quería no solo hacerla pasar vergüenza, sino que la estaba protegiendo. Y está el sentido de nosotros como hombres, cabeza de hogar, que nosotros tenemos que proteger a nuestras mujeres de cualquier cosa, de lo que sean, ya sea de golpes, ya sea de maltrato verbal, de lo que sea. Nosotros somos los que tenemos que proteger a nuestras mujeres. Dejo la preguntita por ahí. Es cierto, no solo obediencia al plan de Dios, pero también ese plan de Dios implica cuidar y proteger la familia. ¿Y quiénes son la familia? Mi esposa y mis hijos. Así es. En cualquier circunstancia. Porque luego que el niño, pensemos, hagamos el recorrido de los evangelios. Viene el edicto, sale con su mujer embarazada a Belén. No encuentra posada, van a un establo
a un sitio donde criaban animales, me imagino y visualicemos, él no iba a poner a su esposa en un lugar incómodo. Algún trabajo hizo José para acondicionar ese lugar. Está bien, ahí estamos bien. Luego de la aparición de los magos, dice que hay una persecución y el ángel se le aparece a José en sueño. Sal de Nazaret o de donde tú estabas y vete a Egipto. Fíjate, ¿a quién se le Agarra aparece? a quien le habla en sueño, vuelvo, insisto, no a María. Y con eso A José. no le quitamos mérito a la madre, sino que No, quiero ya la poner en madre de por sí contexto. mucho tenía, cargaba con el niño. Claro que sí, queremos poner en contexto la figura de José en el plan de salvación como modelo de fe, como modelo de padre, como Como modelo modelo de hombre, protector. como padre protector. Le hablan en sueño, vete, sal de ahí, sal corriendo con tu muchacho para Egipto. Hemos puesto a pensar si José consiguió trabajo a los 3 días, a los 3 meses, a los 3 años. Fue obediente en cualquier circunstancia. Ahí hablamos también de cómo la iglesia, nosotros acoger al extranjero. Por ahí se desprenden muchas enseñanzas más. Pero como extranjero me imagino la lucha que cogió el San José, la lucha que tomó para seguir cuidando su familia. Luego en el viaje de regreso tiene miedo porque un hijo de Herodes estaba ahí. Eso está en Mateo 2:22 y el Señor la otra vez entiende su preocupación y le dice, está bien, no te vayas a Jerusalén, quédate en Galilea, en Nazaret. Y ahí se queda José viviendo y protegiendo su familia. ¿Y cuántas veces nosotros, tiro otra pregunta de reflexión al aire, cuántas veces por alguna situación en nuestra familia espiritual, de dinero, de salud, de que no nos ponemos de acuerdo por algo en la relación familiar, queremos soltar la toalla? Miremos a José, hombres, cristianos, familias que nos escuchan en esta noche. Cuando querramos tirar la toalla, miremos el modelo de obediencia de San José. Y el Y modelo él, de fidelidad. Pues si creemos que las situaciones de nosotros son difíciles, imaginémonos en una situación como esa. Y así queremos tirar la toalla. y José es el ejemplo perfecto de cabeza de familia, sumiso a Dios y a su palabra y a sus mandamientos. No habló mucho. José nunca habló. No hay una sola palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hable que José dijo. Pero óiganme, es como como dicen nuestros viejos del campo, como uno dice, las acciones hablan más que las palabras. Así mismo es. Se dice tan poco de él, pero hay una riqueza profunda en todo su accionar en el plan de salvación. Otro elemento importante, Ramón, y pasamos con esto al próximo punto, es padre en la acogida, un padre que acoge. Cuando yo leí esta parte en la carta que estamos usando como referencia, dice, José acogió a María sin poner condiciones previas, confió en la palabra del ángel, la nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad en lo aprendido por la ley. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, dedicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María, y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Eso lo dice la carta sobre la cual estamos usando como referencia para este tema de esta noche. Y tú lo decías hace un momento. O sea, acogió a María sin entender lo que estaba pasando y tomó una decisión de obedecer a Dios. Y en nuestra vida pasa igual, cuántas cosas no entendemos. Y nuestra primera reacción es como tú dices, maltrato, rebelión, a soltar las cosas. Sin embargo, esa vida espiritual de José nos debe de llevar a una vía cristiana de acogida y de reconciliación y de entrega a Dios.
y de Fíjate, entender que detrás de cada cosa que nos pasa hay un plan y un propósito. yo voy a mencionar lo que tenemos en el tiempo que tenemos que nos queda. Voy a mencionar un par de publicaciones que hace nuestro presidente de la Fundación, Monseñor de la Rosa, en su Twitter. Y una de ellas, que voy a mencionar ahora, que va muy de la mano con la que tú dices, dice San José y texto, o sea, leo textualmente lo que él escribió. San José es modelo de hombre que ama, acoge, cuida y protege a la mujer. San José fue todo un caballero. Y por ahí vamos con el tema, como tú dices, de la acogida. Claro, un caballero en todo el sentido de la palabra. Al inicio, y eso tenemos nosotros muchas veces, nosotros los hombres somos caballerosos en el noviazgo y después que nos casamos, ¿qué? O los primeros años de matrimonio, de relación, pero eso tiene que ser a lo largo de toda la vida familiar, de toda la vida matrimonial. O somos caballerosos con los niños mientras no lloran, o mientras no están Mientras nos pidiendo, obedecen. o exactamente, mientras no están exigiéndonos tiempo. Pero cuando llega la competencia que yo quiero hacer lo que yo quiero como hombre y está lo que me corresponde hacer para la familia en cuanto a acogida y obediencia, entonces ahí viene como el tema. Entonces ahí tenemos que decidirnos en esta noche, ser un padre de acogida, ser un hombre de acogida, como lo hizo San José. Vamos entonces ahora, Siri, a un momentico de una pausa breve y volvemos en un momentico. El bullying a San José. Es un título que puede llamar la atención, pero si nos colocamos hace 2000 años, a José le hicieron bullying. ¿Cómo? Para nosotros es un triunfador, es el hijo, el papá, el padre adoptivo del Salvador del mundo, pero en su época se le consideró que él debió asumir el asesinato, yo le llamo así, la muerte de María. Su propia familia le dijo así. María en su época era considerada una prostituta. Y San José, use los términos dominicanos que ustedes quieran. Sin embargo, San José tomó la responsabilidad y pasó por ese bullying. A nosotros nos cuesta imaginarnos eso ante la figura brillante, histórica, que nos aparece José ahora. Pero vale la pena reconocer. Cuando nos hagan bullying, seamos nosotros mismos. No nos dejemos llevar del bullying. Yo soy tal cosa. José era él y superó el bullying. Por eso es un triunfador. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos. Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Muy bien, luego de esta pausa seguimos con nuestro tema del día de hoy, dedicado a San José, con nuestro programa de Familia en Familia con Mami Nena, por esta radio 105.3 de FM. Les recordamos a todos nuestros oyentes que también pueden luego escuchar nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Fundación Mami Nena. E igualmente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Seguimos, Siri. Y mira, del punto anterior quiero recoger una frase que cita la carta. No solamente acoger a la familia, sino también acoger a los demás sin exclusiones. Creo que muchos de los grandes temas que a veces tenemos en la sociedad de hoy es que queremos ser demasiado exclusivos y no inclusivos. Y nuestros hijos nos miran a nosotros como ejemplo. Si ve que papá rechaza a alguien, ¿qué va a hacer nuestros hijos? Los hijos nuestros van a rechazar.
Si nos ven que nosotros como padres estamos distanciados de la vida de la fe, los hijos no nos van a ver como modelo de fe. Y algo que a veces me ha tocado ver en las comunidades y hasta comentar y decir en catequesis y eso. Si tú quieres que tus hijos vengan a la iglesia, ven tú primero. Si tú quieres que tus hijos vayan y hagan la primera comunión, prepárate tú. Porque el hijo va a ver el ejemplo de papá, el ejemplo de mamá en en esas cuestiones de fe, en esas cuestiones de la caridad, en esas cuestiones de ayudar al prójimo, en esas cuestiones de acoger y, y construir, ¿verdad?, un mundo mejor a través de la donación generosa de los padres. Y a propósito de que estamos casi cerrando y estamos metidos en este tiempo de preparación cuaresmal, es bueno que nosotros como padres, como hombres, miremos esa figura y que nos comprometamos más con el Señor. La iglesia no es una iglesia de mujeres ni de abuelas. Tenemos a José y tantos santos en la iglesia que son modelos de conducta y hombres ahora mismo de bien que usted lo ve ahí sirviendo al Señor tranquilito. Lo que pasa es que lo que somos como José no hacemos bulla, Ramón. O sea, nunca se ve Y somos los que la... menos nos notamos. Exactamente. Y eso no está mal porque José nunca brilló. Porque José entendió su rol y vivió ahí algunos santos lo han llamado también el padre de las sombras. Sí, O sí. sea, tú estás ahí trabajando silenciosamente, sin buscar el brillo, sin buscar el aplauso, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Y fíjate que incluso una de las frases que menciona Monseñor también en su Twitter va por la misma línea. Dice, San José fue un hombre de ejemplo silencioso. ¿Cuánto podemos aprender de ese silencio? Y eso es una realidad. O sea, yo incluso un día le mando una nota de voz a una tía mía. Le digo, mire, yo sé que a usted le va a gustar. Usted era la hija mía, la más grande, rezando el rosario. Y me dice ella, eh, con lo que nosotros menos creemos es con lo que más enseñamos. No es con lo que nosotros le digamos, no es con el de explicarle las cosas y mira, no, o sea, con el ejemplo. Ella nos vio haciendo el rosario y ella aprendió a hacerlo sin yo enseñárselo, sin yo destinarme a eso. O sea, ella nos veía y ella aprendió. Entonces el ejemplo es más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Seamos ejemplo positivo para nuestros hijos. Claro que sí. Y sobre esa línea de padre en la sombra, y vuelvo y digo, no es que estemos, o no es que hasta ahora estemos, vamos a estar ocultos, no, que yo no voy a resaltar, no es buscando, cuando digo esto, no es que hagamos las cosas buscando el aplauso, Exacto. sino hagamos las cosas eh, sin esperar ese reconocimiento, sin esperar ese ruido, esa bulla, ese que me van a reconocer, porque al final el reconocimiento vendrá del Señor y lo que nosotros hayamos sembrado en nuestra paternidad, en nuestra figura, en nuestro rol masculino, en nuestro rol como figura de hombre, es a la presencia de Dios, no al macho, sino a un hombre íntegro, bien formado, emocionalmente estable, una figura de ejemplo, como tú decías, de padre, porque también tú decías algo al inicio y también la carta lo cita en Padre en la Sombra. Nadie nace padre, sino que se hace. Usted no es padre porque parió o no porque parió, sino porque trajo un hijo al mundo. Usted es padre porque se hizo a cargo de su familia, de su hijo, de manera responsable. Porque hay muchas familias que nos están escuchando en esta noche que han aprendido el modelo de paternidad no por el padre biológico, sino por el padre que tuvo en su crianza. Porque ese Así hombre mismo es. entendió ese rol de paternidad, lo asumió y lo llevó a cabo a lo largo de toda su vida. Y a pesar de que hoy se nos quiere vender de que los niños pueden ser niños, de que la mujer es independiente, de que la familia puede sobrevivir sin la figura paterna, déjenme decirle que no es así. El mundo de hoy necesita padres, padres que estén presentes, padres que den el ejemplo, padres que llamen la atención, padres que den un buen consejo.
es introducir al niño en la experiencia de la vida y en la realidad para formar, para Aprovecho, hacerlo capaz de elegir. Ese es el aprovecho rol que ahí y nos toca. menciono otra cita de Monseñor de la Rosa, muy relacionada con lo que tú estás mencionando. San José es el modelo de padre responsable que asume una familia, la educa, la guía y trabaja por ella. Oye, esta última partecita que la quiero resaltar, sin descanso. Vuelvo y repito, San José es el modelo de Repítela, padre responsable. repítela nuevamente y más despacio para que se nos grabe en la mente a toditos nosotros. Claro. San José es el modelo de padre responsable que asume una familia, la educa, la guía y trabaja por ella sin descanso. No hay vacaciones en este negocio. No, para nada. Claro que y es así, Ramón. Si queremos dejar un buen legado, si queremos dejar una buena herencia, no es dinero, no es finca, no es vehículo, no una buena cuenta en el banco. Es que nuestros hijos tengan una buena vida desde la fe, desde las obras de misericordia, desde la justicia, desde la caridad, hombres y mujeres de bien. Y eso es continuamente, eso es constante, se hace en el día a día. Por eso hablamos de San José como un padre entregado, un padre del sacrificio, del don, que él se dona a sí mismo desde la confianza en el Señor. Desde él decidir que sí, que lo iba a hacer, obedecer a Dios, obedecer a Dios y cumplir su voluntad cada día de su vida. Y fíjate, y vuelvo a las escrituras, nunca lo escuchamos hablar, nunca lo volvimos a saber de él en la vida adulta de Jesús. Sin embargo, lo que sembró en ese Tuvo su niño fruto. tuvo su fruto para toda la vida. Y aunque Jesús era Dios y estaba en el plan divino, la influencia de José como padre lo llevó a ese niño que luego fue adolescente y luego fue joven, a esa vida ministerial de entrega y sacrificio que lo aprendió desde casa. Y no podemos separar ese plan de salvación sin la presencia de José en la familia. Y por eso la iglesia le reconoce patrón y por eso estamos celebrando todo este año de San José. Y le invitamos a todos los que nos están escuchando a buscar ese documento. Y hay muchas reflexiones preciosas de San José. Por eso hay tantas oraciones. Y por eso ya se ha celebrado toda la novena a San José. Y por eso es una fiesta de precepto. Por eso la iglesia nos invita a través del Papa Francisco a meditar este año en la vida de San José. Para que crezcamos como cristianos. Para que nosotros los hombres entendamos nuestra dignidad de hombre. Pero no hombre como el macho, no hombre como el machista, no hombre como el que quiere llevarse el mundo por delante a su manera, sino No, como como el dice la hombre canción, no hombre que sometido a la tiene mil voluntad de mujeres. Dios. Exactamente. Y con eso, y ya creo que se nos está agotando el tiempo, pero queremos Todavía nos quedan decir unos otro. minuticos. Sí, pero déjame decir este último ya, y con eso vamos a ir cerrando. Padre trabajador. Sabemos que en producto de tantas cosas que hemos estado viviendo puede darse de que muchos padres no tengan esa facilidad. Sin embargo, hay que trabajar para sostener la familia. Y fíjate, José era carpintero. Sabrá y Dios no, cuando estaba en Egipto le tocó barrer piso y limpiar baños. y no solo que era carpintero, sino que dentro de su rol como ser carpintero, él le enseñó al mismo Señor Jesús como, como ser humano una profesión, o sea, un, un rol de trabajador. Le enseñó algo que hacer, no que sencillamente estamos aquí para llegar al mundo y ya, sino que nosotros también debemos aportar a nuestra sociedad y debemos trabajar para poder conseguir las cosas para nuestra familia. Y O sea que ahí también, me surge, Ramón, otra preguntita de reflexión.
¿Estamos nosotros enseñando a nuestros hijos el valor de los bienes, El valor del trabajo. el valor del trabajo, el valor de cuidar lo que ya yo tengo? Porque queremos darle al muchacho todo, 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 pero lo estamos enseñando. Voy a usar la palabra trabajar y me perdonan las personas que puedan estar escuchando que los niños no deben trabajar. Estoy de acuerdo, ¿sí? Pero el valor de saberse ganar las cosas en el Ujú. bien, del compromiso, de que si tú vas a querer algo y yo te digo que tú tienes que ganártelo, por ejemplo, haciendo tus tareas, compartiendo los quehaceres en el hogar, que te Exacto. vaya bien, que hagas tus tareas de la escuela. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo un acuerdo con los dos niños míos cada año escolar. O sea, yo te voy a reconocer porque tú pasaste de curso, pero si logras ese algo extraordinario, yo te recompenso por eso. Claro, va a tener una recompensa porque pasó, pero la recompensa sube a medida que él va logrando más, que él se va destacando con ambos y yo cumplo mi palabra. Pero ellos saben que ellos tienen que trabajar para eso. Entender que en la vida hay cosas que hay que conseguirla con esfuerzo y que ellos también entiendan que los papás trabajan y que eso que los papás ganan es con esfuerzo. Claro, o sea, porque Entonces, los niños es muy cómodo pedir, pedir y pedir, pero, por ejemplo, la mía, yo le tengo una responsabilidad de organizar los zapatos. Algo sencillo, pero organiza los zapatos de nosotros, llévalos, y no, tú sabes, cierta cosita. Y con eso, bueno, tú tienes una mesada y con esa mesada entonces tú logras conseguir aquellas cosas que tú quieres. Es verdad, muchas yo te las voy a comprar, pero tú tienes que hay otras que aprender. no, hay otras que no. Y en estos últimos minutos, Ramón, y quisiera hablarle a los hombres, que realmente, aunque el año de San José es para toda la iglesia, pero quiero enfocarme en el hombre en su rol. Tenemos nosotros como hombres entender la dignidad de varón que Dios nos da, actuar en nuestra vida en consecuencia de esa dignidad, actuar en nuestra vida en consecuencia, en obediencia al plan y al propósito de Dios para conmigo como figura masculina, como cristiano, como hombre trabajador, como esposo, como padre. Es entender la dimensión de Dios para conmigo hombre y mirarme y ponerme en los zapatos de San José y decir qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo de ese modelo de vida. Si San José es el patrono de la Iglesia Católica, preguntarme yo como hombre, yo Ramón, tú Ramón, ¿estoy siendo el patrono de mi familia? Porque la familia es llamada la iglesia doméstica. Así es. Entonces, como figura masculina tenemos que hacernos esa pregunta y tomar este año para meditar en esto. Como que vuelvo, insisto, como decía, hemos dicho a lo largo de todo el programa, es como mirarme yo en mi rol de padre, en mi rol de cristiano, en mi rol de hombre, pero yo también como cristiano mirarme eh, y aprovechar este año para entender ese plan de Dios para conmigo y entender yo como padre, como hombre, asumir ese plan de Dios y mirar a Dios como padre hacia en una paternidad superior y vivir en consecuencia de eso. Ramón, hay dos frases más que tú quieres mencionar. Sí, yo quiero, por la misma línea en la que tú vas, yo quiero mencionar, bueno, hay una que va con el tema que mencionaste ahorita, nosotros como esposos, con dignidad. Yo quiero mencionar dos frases que me quedan, que yo he seleccionado para el día de hoy de nuestro Monseñor de la Rosa. Y con esto concluimos y vamos a la oración final. La primera dice, San José es un modelo de vida casta, cuyo ejemplo debe iluminar la vida de los hombres casados. Ahí hago el mismo llamado como hizo Ramón Siri. Hombres, dejemos de vivir en esta vida enferma de pornografía, de infidelidad, de llevarnos por lo que la sociedad hace, de que vamos por el mundo como que macho es aquel que tiene 1000 mujeres y no es así. Vivamos un modelo de vida casta. Y por último, una enseñanza que quiero dejar como final de San José,
que nos dice nuestro Monseñor de la Rosa también. San José nos enseña a no actuar por impulso, sino bajo la lógica humana, dando espacio a que la lógica de Dios guíe nuestra vida. Oigan qué diferencia, ¿eh? Él nos enseña a no actuar por impulso bajo la lógica humana, sino a que demos espacio a que la lógica de Dios guíe nuestra vida. Como decía Siri, veamos si estamos cerca de ese modelo de San José. Vamos a cerrar con la oración que nuestro hermano Siri elija para terminar este día de San José. Claro, y decirle gracias, Ramón, qué bueno que estábamos aquí hoy y que pueden haber más programas. La idea es meditar a lo largo de todo este año en la figura de San José y seguir aprendiendo de él. Y vamos a cerrar este momento con la oración de San José, que lo escuchamos en la canción al inicio, pero vamos a hacerla ahora la oración. Y en él recogemos todas las peticiones de cada familia que nos ha escuchado, de nuestra familia, nuestras familias ampliadas, y que el Señor nos ayude a, como esposos, como hombres, como cristianos, como familia, a vivir ese modelo y a depositar toda nuestra confianza en él. Ahí dirijamos nuestra oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado San José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos que nos escuchan, nos despedimos por esta noche. Les recuerdo nuevamente seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Fundación Mami Nena. Hasta el martes próximo y que Dios me lo bendiga. Muy buenas noches. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.